Hola a todos. Hace la friolera de un año que dije que haría este vídeo, pero por unos motivos u otros lo he ido posponiendo y bueno, no ha sido hasta ahora que he podido realizarlo. Vamos a realizar el vídeo del montaje de las protodromos. Son las placas que, como comenté en el anterior vídeo y en el vídeo de la comparativa entre las placas realizadas caseras y las placas fabricadas por una PCB Fab, quiero montar. Estas las desarrollé para un proyecto que estoy llevando a cabo aquí en mi casa. Es una placa de control domótico y bueno, pues ha llegado ya el momento de soldarlas y creo que será interesante realizar un vídeo sobre cómo montar o cómo soldar esta placa, en el cual voy a ir dando algunos consejos sobre cómo elegir qué piezas empezar a montar, cómo realizar la soldadura de determinados integrados o determinadas piezas que son muy pequeñas, como pueda ser por ejemplo este integrado de aquí, que tiene las patillas muy cercas unas de otras. Y también pues veremos un poco consejos generales sobre cómo utilizar el soldador y cómo organizarnos el trabajo para poder desarrollarlo de la manera más eficiente y más rápida y sin fallos posible, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece, pues vamos a empezar. La primera cosa que vamos a necesitar, obviamente, va a ser tener nuestro laboratorio, nuestra zona de trabajo. En este caso yo me he establecido mi despacho con la estación de soldadura, un multímetro que siempre conviene tenerlo a mano para comprobar continuidad, comprobar si determinadas piezas pudieran estar en buen o mal estado, las placas que vayamos a procesar, obviamente. He puesto en la mesa, esto lo he comprado en una fábrica, en cualquier comercio en el que podáis comprar soldadores o material de electrónica, posiblemente tendrán uno de estos. Es una manta antiestática o una cubierta antiestática. Sirve para, bueno, te puedes enganchar con una especie de pulseras, y si esta manta la enganchas a la tierra de tu laboratorio o de tu casa, pues puedes evitar que por la estática que generas al andar con los zapatos o cualquier cosa, puedas descargarte sobre alguna de las piezas y romperlo, sobre alguno de los integrados en especial que suelen ser bastante sensibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos la manta, tenemos algunas tenacillas de corte, pinzas. Las pinzas son muy útiles de cara a manipular los integrados, y nuestro soldador con diversas puntas que ahora revisaremos, y algo de documentación. Siempre es necesario algo de documentación. Bien, si queréis vamos a ir empezando. Bueno, antes de terminar, obviamente, estaño. En este caso voy a utilizar estaño de 6040. Flux, yo utilizo este No Clean de JBC, que funciona muy bien. Y por si metemos la gamba o algo, pues nunca viene mal tener un poquito de solder wick. Es la malla de cobre que sirve para absorber estaño en caso de que hayamos puesto demasiado estaño en alguna pieza o queramos desoldar alguna. Esto será extremadamente útil, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar con la documentación. Una de las cosas que querréis hacer si vais a desarrollar vuestra placa, en lugar de en una fábrica de PCBs, la vais a desarrollar vosotros mismos, va a ser tener una especie de impresión que sacaréis con el software que utilicéis para desarrollar vuestro PCB, en la cual vais a tener, digamos, el esquemático, no el esquemático, sino el diseño general de vuestra placa, ¿vale? En el cual van a estar marcadas cada uno de los componentes, dónde va a ir ubicado y cuál es su nombre. ¿Por qué es esto útil? Bueno, en el caso de las placas fabricadas en empresa, digamos, encontraríamos, si os fijáis, como ya habíamos dicho, me parece, en el vídeo de las diferencias entre un PCB industrial y un PCB casero, encontramos los silk screen que nos indican, bueno, este está del revés concretamente, pero aquí tendríamos información sobre qué componentes cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, a ver, perdonad, que es que estoy un poco alejado de la cámara. Aquí podemos ver que pone R11 y aquí pone REL 1, aquí pone REL 2, aquí pone R12, ¿de acuerdo? Esos son componentes. Eso es importante porque de cara a montar necesitaremos saber qué componente va en cada una de esas casillas. Y cuando se trata de una placa muy sencilla, que haya solo 3 o 4 componentes, no tendremos problema en recordarlo. Pero si os pasa como a mí, que dejáis un año hasta que la vais a montar, se os olvidará, incluso aunque sean 3 componentes. Entonces siempre está bien tener un esquemático de este tipo, en el cual, si la placa, como digo, no la habéis hecho en una PCB Fab, vais a poder ver dónde va cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Bien,
Lo siguiente va a ser algo que también vais a poder sacar de vuestro software de edición de placas, bien sea el Geda, bien sea el KiCad, bien sea el Eagle, y es un listado con cada uno de los nombres de las piezas, el R1, el R2, el R12, cada una de ellas, ¿qué es? Es más, las podéis listar por tipo de pieza. Yo en este caso las listo por tipo de pieza. Entonces, por ejemplo, me dice que condensadores de 0,1 microfaradios tengo 11. Entonces, cuando vaya a soldar condensadores de 0,1, saco los 11. Para las 3 placas serían 33. Y sé que son el C1, C2, C6, C8, etcétera, ¿no? Entonces, las pondría cada una en su lugar, y de esa forma minimizamos los posibles errores. Porque si vamos a soldar en todas el C1, después en todas el C2, en todas el C3, es posible que nos equivoquemos de pieza eventualmente. Es mejor sacar las piezas que vamos a necesitar. Por ejemplo, si necesitamos resistencias de 10K y sabemos que tenemos 7, pues sacamos 7 por 3, 21 resistencias de 10K y las montamos en la placa las 21 de golpe. De esa forma tenemos un proceso un poco más industrial, digamos, para desarrollarlas. No he comentado que, como veis, para montar estas tres voy a utilizar un soldador. Si fuera una tirada un poco más larga, sería interesante, en lugar de hacerlo de forma manual con un soldador, a lo mejor utilizar una estación de aire caliente como la que tengo ahí detrás, que no se ve. Bueno, esto es un poco de alcohol que sirve para limpiar, es alcohol de limpieza, para quitar las manchas del flux de la soldadura. Bueno, para hacer una tirada un poco más grande que 3 placas, podría ser interesante utilizar pasta de soldadura e ir depositándola, montando todas las piezas y después retocarlas o finalizar el montaje con la estación de aire caliente, o utilizando alguno de los hornos de reflow que se venden incluso para amateurs, ¿de acuerdo? No son demasiado caros, se pueden conseguir por unos 400 euros. Bueno, demasiado caro, eso es relativo. Yo prefiero, por ejemplo, tener una muy buena estación de soldadura manual en casa que un horno de reflow de amateur que ocupa un montón en mi despacho y que realmente me sería útil para hacer tiradas de muchas placas, pero para este tipo de cosas que son prototipos, que con frecuencia haremos 4 o 5, casi es más interesante hacerlas nosotros a mano y tener un contacto más personal con la placa que arriesgarte en poner todas las piezas, meterlas en el horno y ver si sale o no sale. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a empezar. De acuerdo, lo primero será preparar nuestra estación, o nuestro soldador, para el trabajo. En este caso vamos a utilizar una punta del soldador de punta fina, de forma que podamos acceder y soldar correctamente los componentes SMD, resistencias SMD. Nos aseguramos que está todo correctamente. Vamos a utilizar también una punta un poco más gruesa para los conectores en los extremos de la placa. En esta zona de aquí van unos conectores Molex que son bastante grandes, y entonces pues para eso utilizaremos la punta gruesa. Y bueno, pues tenemos las dos puntas preparadas. Vamos a refrescar la esponjilla. Esta esponjilla debe estar siempre húmeda, no empapada, no debe chorrear agua, pero debe estar húmeda porque si no está dura y tampoco sirve para limpiar la punta. Conviene utilizar agua destilada, pero si no tenemos a mano agua destilada, pues también vale agua de botella. Utilizo un pequeño vaso, un botecito de agua que siempre conviene tener en el laboratorio. Y ahora se escurre el exceso de agua y se deja húmeda, pero no empapada. Vamos a empezar a preparar el espacio de trabajo. De acuerdo. A mí me gusta empezar a montar las placas siempre por las piezas que son más difíciles de acceder y partir de ellas hacia afuera. En este caso, por ejemplo, si vemos, el integrado está, digamos, en el centro de la placa. Digamos que será la zona más difícil de acceder. Si hubiéramos montado, por ejemplo, en primer lugar, este conector de aquí o las borneras de los extremos, nos costaría más acceder a él por medio del soldador. Ya no digamos si le ponemos los relés lo primero de toda la placa. Es siempre conveniente empezar de lo más bajo en la placa a lo más alto, o sea, de las piezas que están más a ras de la placa a las que se despegan más. En este caso estaríamos dejando para lo último los relés. Y empezaríamos con las piezas de montaje superficial, de las SMD, que son más bajitas, digamos, ¿no? Y concretamente dentro de las SMD, que hay gran cantidad en ellas, me gusta ir de aquellas que están más centradas en grupos e ir hacia afuera. En este caso, elegiría primero montar este integrado de aquí. Como podemos ver, está bastante en el centro y no hay nada que pueda hacer que este integrado estorbe al montaje de otras cosas de los alrededores.
Después montaríamos, por ejemplo, este integrado de aquí, o quizá incluso este cristal que va a ir puesto aquí, que nos va a ser más fácil acceder con él con el soldador desde estos extremos antes de montar este integrado. En ese caso montaríamos esto, después este cristal, después este otro integrado. Por la parte de atrás sería algo parecido. Empezaríamos montando, por ejemplo, estos integrados fácilmente porque las resistencias las atacaremos desde los extremos, ¿vale? Es un poco utilizar el sentido común de cara a organizarse el trabajo. Vale, como vamos a empezar con el Atemega 328, que es la pieza central, pues vamos a sacar 3 Atemegas 328 de nuestra cajita y prepararlos para el trabajo. Aquí es cuando lo de utilizar un sistema antiestático conviene, ya que nos evitaríamos pegarle un chispazo al integrado y poder cargárnoslo. Había comentado que iba a utilizar solamente la punta fina del soldador y la punta fina, vamos a acercar un poquito más, esta punta de tamaño muy fino, ¿de acuerdo? Es de 1,2 milímetros y es de tipo destornillador, o sea, es aplanada en la punta, y que utilizaría para los conectores algo más gruesos, utilizaría una punta de 2,2 milímetros que nos permitirá transferir más energía y calentar más rápidamente los conectores, las borneras. Pero se me ha olvidado comentar que para los integrados voy a utilizar una punta de tipo cucharilla. Fijaos que es como si fuera un cilindro cortado en inglete y que al que le han realizado un vaciado en la cara interna de ese, haciendo como una cuchara. Esa cuchara lo que va a hacer es absorber estaño cuando se caliente y nos va a realizar mucho más fácil la labor de soldar todas esas patillas de golpe. Lo vamos a ver ahora con el siguiente ejemplo. Bueno, voy a poner a calentar el soldador y vamos a empezar. Para empezar no vamos a utilizar la de cucharilla, perdón. Para empezar vamos a utilizar la de punta fina, porque esto es un truco bastante bueno. Es muy difícil mantener el integrado en su sitio. Entonces lo que vamos a hacer es fijarlo soldando solamente una patilla en primer lugar, ¿de acuerdo? Pongo un poco de flux. Voy a hacerlo en todas, ya que lo vamos a hacer todas a la vez. Aunque estas placas están bañadas tienen un baño de oro que hace que no se degrade y que sea muy fácil soldarlas, no está de más aplicarles un poquito de flux. Sobre todo porque a lo mejor los integrados pueden llevar algún tiempo en su caja y podríamos encontrar que se hayan oxidado un poco las patillas y les resulte más difícil aceptar el estaño. Entonces, para evitar soldaduras frías y cualquier otro problema, procuraremos siempre aplicar una dosis generosa de flux, tanto en el integrado como en los pads. Vale, fijaos que el integrado, vamos a hacer un poquito de zoom, fijaos que el integrado tiene una pequeña muesca, no es exactamente una muesca, tiene como una pequeña marca en la esquina, es como un circulito. Eso indica cuál es el pin número 1. En este caso, este integrado se numera con el pin número 1 en esa esquina y van numerándose secuencialmente en sentido antihorario. Es decir, ese sería el 1, aquí tendríamos el 8 y así hasta llegar al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cómo orientarlo en el pad? Pues en nuestro caso lo tenemos fácil porque el silk screen nos lo tiene marcado. En la propia placa vemos que hay marcado un circulito blanco aquí que indica cuál es el pin número 1. Entonces solamente tenemos que hacer coincidir ese circulito blanco con el del integrado para saber cuál es la orientación correcta. Si no tuviéramos eso, pues tendríamos que utilizar las hojas esas que habríamos imprimido para saber cuál es la orientación correcta del integrado. Y si no, pues siempre podemos ir al esquemático y buscar una pista que sabemos que se conecta a otro sitio, pero como podréis comprobar se trataría de una labor muchísimo más complicada y mucho más tediosa. Es mejor facilitarse la vida con este tipo de cosas. Vale, entonces, antes de ubicarlo aquí, el integrado, lo que voy a hacer es preestañar un poco el pin número 1, por ejemplo.
por elegir ese. Entonces, caliento el pad, espero un segundito y aplico una minúscula dosis de estaño. Creo que no puedo hacer más. Sí, está ahí. Bueno, no sé si se ve bien. Voy a intentar acercar un poquito la cámara. Bueno, no sé cómo se verá, pero esto es lo máximo que puedo conseguir de amplificación con la cámara tal y como la tengo puesta en el trípode. Entonces, como veis, he aplicado una pequeñísima dosis de soldadura en la patilla del pin número 1. Aún así es bastante más de la que necesitaría, pero bueno, hay que aplicar muy poquita, porque tampoco queremos que después pueda realizar un puente de soldadura con los demás. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar un poquito de flux al resto del integrado para asegurarme que las patillas van a estar bastante limpias y que van a aceptar bien la soldadura. En este punto nos valdremos de las pinzas, perdonadme si me pongo en medio, nos valdremos de las pinzas para ubicar el integrado en el sitio. He elegido una patilla que me viene bien para la cámara, no así para soldar. Entonces, perdonad si hago la soldadura un poco mal, pero es porque tengo que utilizar la mano izquierda para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, con las pinzas lo ubicamos más o menos como podamos en su sitio. Nos aseguramos de que todas las patillas están en su lugar. Todas están en su lugar y simplemente con tocar un poco con la punta del soldador se realiza esa primera soldadura y ya el chip está colocado en su lugar. Podemos girarlo, podemos rotarlo un poquito para terminar de afinar cómo queremos que se alineen las patillas con los pads, pero en general, como vemos, ha quedado bastante bien. Para terminar de fijarlo, podríamos soldar el extremo contrario. En este caso, vendremos a esta otra patilla, aplicaremos el soldador a la patilla tocando ligeramente, al pad tocando ligeramente la patilla, y aplicaremos una minúscula dosis de estaño. Suficiente. Ya está. Con eso, este integrado ya está fijo en su sitio. Pues ahora vamos a realizar lo mismo en los otros dos. Ya tenemos soldadas dos patillas de cada uno de los integrados, de manera que están fijos y ya no se mueven. Bueno, ya que tenemos estos integrados colocados en su sitio, lo que vamos a hacer a continuación va a ser soldar este cristal y posteriormente colocaremos el integrado este de aquí y así aprovecharemos la utilización de la punta de cucharilla para soldar este integrado y el otro de una tirada y así no estar cambiando tanto de puntas de una a la otra, ¿de acuerdo? Bueno, quiero que veáis esto. Cuando compréis piezas normalmente vendrán en encapsulados como este, por ejemplo. Es raro que os las manden en una bolsita con todas las piezas sueltas. Suelen venir en tipo cinta, ¿vale? Entonces, necesitaré, son dos cristales del mismo tipo por cada placa y necesitaré, por tanto, 6 cristales en total para estas 3 placas. Entonces, lo que haré será contar 6 cristales, cortarlos y ya los tengo disponibles. Y el resto lo volveré a depositar en la bolsa en la que venían y a su cajita. De acuerdo. Como ahora solamente vamos a soldar los 3 primeros, no tiene sentido tampoco que estén pululando por la mesa sueltos. Entonces, despego los 3 primeros y los voy a poner. Una vez más vamos a utilizar una dosis aceptable de flux. Bien, esta es posiblemente la pieza más complicada de soldar con el soldador manual. Estas irían muy bien para poder soldarlas con un soldador de aire caliente y un poquito de pasta de soldadura. Pero por no sacar la pasta de soldadura, se degrada con el tiempo y además necesito una jeringuilla para poder aplicarla o un palillo, pues lo vamos a hacer a mano, que también se puede hacer, aunque no queda tan estupendo, digamos. Bueno, pues ya tienen su ración de flux, cada una de ellas, y vamos a seguir un procedimiento muy similar al anterior.
En este caso, vamos a preestañar un poquito uno de los extremos. Conviene ser ordenado y tener el espacio de trabajo más o menos despejado para poder trabajar con facilidad. Vamos a aplicar una minúscula cantidad de estaño en una de las patillas. Muy poquito estaño, no es necesario poner un pegote que levante mucho, ¿de acuerdo? Y ubicaremos la pieza en su sitio, más o menos, nos ayudaremos con las pinzas y bueno, tendremos que jugar un poco con nuestra posición para poderlo colocar. ¿De acuerdo? Pues parece que esa ha entrado en su sitio. Ya no se mueve. Pues ahora solo falta terminar de soldarla. Se calienta un poquito y se aplica el estaño siempre por un lado. No mojéis la punta del soldador en estaño y después apliquéis esa punta intentando que se comunique el estaño de la punta del soldador a la pieza. Siempre se calienta la pieza y posteriormente se aplica el estaño, ¿de acuerdo? Conviene también tener la punta del soldador bastante limpia, de forma que no contaminemos la soldadura no contaminemos la pieza a soldar con soldadura previa. Ahora volvemos a calentar un poco el lateral, tocando el pad y la pieza, y aplicamos estaño por el lateral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a girar un poquito esto para poder acceder a este último pad. Listo. De acuerdo. Ahora voy a hacer una comprobación con el multímetro. Esta pieza, como digo, es un poco comprometida en el sentido de que había muy poco espacio entre el pad y el cristal para poder poner la punta del soldador y no puede ser que se haya llegado a pegar soldadura, estaño, en la parte superior del cristal, en la carcasa superior, y en ese lugar tendríamos que los dos extremos del cristal, las dos patillas del oscilador, estarían derivadas a tierra. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el multímetro en modo comprobación de continuidad y vamos a comprobar que la carcasa toca en tierra, efectivamente, está correctamente soldada, pero no así. Esta de aquí sí. Como vemos, aquí seguramente este pegotito de estaño que hay por aquí arriba nos está fastidiando. Entonces, como hay una derivación a tierra, pues tendré que coger un poquito de flux. El flux es mágico, el flux lo arregla todo. Mojas el flux, le pegas un repaso así con el soldador, limpiamos la puntita y ya de paso vamos a repasar también esta de aquí abajo. Vamos a ver si esto sigue funcionando o qué. Vamos a limpiar un poco el flux restante con un pedazo de papel y vamos a comprobar de nuevo. Ya no hay derivación a tierra, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, no hay derivación y sin embargo la carcasa exterior sí que está a tierra correctamente. Muy bien, bueno pues ya está. Esta ya está correctamente soldada, ahora hay que realizar la misma operación en las otras dos. De acuerdo, ahora que ya tenemos soldados correctamente nuestros tres cristales, lo que vamos a proceder es a ubicar este integrado de aquí. Aquí tenemos la primera víctima, vamos a poner su dosis de flux. Vamos a traer el integrado, vamos a mojarlo también con flux. De acuerdo, bien mojadito. Y ahora, una vez más, gracias al silk screen, vamos a saber dónde tiene que ir esa marca que tenemos en la parte superior. Bueno, ahora ya se ha mojado y no se ve muy bien, pero aquí hay un circulito. Pues ese circulito hacia dónde tiene que ir. Si os fijáis bien aquí en el silk screen hay una marca, que es un circulito que indica también hacia dónde está la parte superior del integrado, igual será la patilla número 1. También lo tenemos aquí, marcado como un asterisco, la patilla número 1. En ese caso, pues, sabemos que esto tiene que ir así. Bien, entonces vamos a apartarlo un poco, soldar
una primera patilla, en este caso voy a hacerlo para que me resulte más cómodo a mí. Voy a calentar aquí. Y un chispitín de soldadura nada más. Y ahora pongo el integrado aquí. Cogemos las pinzas de lo más cercanas al extremo posible, de manera que tengamos mayor precisión a la hora de ubicarlo. Nos aseguramos de que nos queda suficiente espacio por la parte de arriba y por abajo de los pads y lo pegamos. Posteriormente podemos presionarlo un poquito y volver a calentar para asegurarnos que todas las piezas, todas las patas están tocando en su pad, no se quede ninguna en el aire. Puede suceder que se quede ligeramente inclinada la pieza y en realidad solamente estén tocando la que está en contacto con el estaño. Bueno, pues ahora vamos a soldar el otro extremo. Una vez más, caliento la patilla y fíjate que solamente con el estaño que ya había en la punta del soldador se ha terminado de fijar. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo con los otros dos integrados. Ya hemos terminado de preparar los integrados de la capa superior de la placa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los integrados de la capa inferior, ya que nos encontramos en el mismo caso. Para soldar este integrado de aquí nos estorbaría poner los componentes pasivos que tendríamos en los alrededores, de manera que lo que vamos a hacer es soldarlo lo primero de todo. Entonces vamos a soldar este integrado de aquí y este de aquí, y así podremos utilizar la punta de cuchara de una tirada y después sustituirla y ya no volver a ponerla en el soldador durante el resto del trabajo. Al igual que en el caso anterior, sacaremos tantas piezas como vayamos a necesitar. En este caso las vemos que vienen en un paquete como si fuera una caja de chicles. Sacaremos 3 de estas. Lo que haremos será cortarlas con las tenacillas. Hay que ser cuidadoso con esto, no vayamos a romper las piezas que quedan dentro. Aplicamos su ración de flux a cada una de las piezas y también una pequeña cantidad de estaño en la patilla. Como vemos, esta, aunque es un chip SMD, las patillas son muchísimo más grandes en estos dos componentes. Van a resultar mucho más fáciles de poner. Y una vez más nos guiamos por el dibujo del silk screen de cara a saber cómo orientar la pieza. Bien, está quedado bien. Vale, pues ahora vamos a soldarle la segunda patilla. Perfecto. Bueno, antes de continuar también vamos a poner este de aquí, este integrado de aquí, el IC2, el IC1, perdón. Este de aquí sí que vemos que tiene un espacio entre las patillas diminuto. Aplicamos flux, 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 siempre flux. Y pestañamos una de las patillas. Estas son realmente diminutas. De acuerdo. Bueno, pues ha quedado bastante bien. Parece que sí. Vamos a soltar la otra. Se calienta. Y se aplica justo la dosis que necesita. Es conveniente cuando se aplica la punta del soldador procurar tocar tanto el pad como la patilla, de forma que ambas superficies se calienten y acepten el estaño.